En esta oportunidad vamos a hablar del control tributario a los contratos. ¿Por qué es tan importante esta parte desde el punto de vista de la tributaria? Nuevamente, contarles a ustedes, verificar, asegurar y gestión, conocido en el bajo mundo tributario como el vago. Hay que verificar que las obligaciones estén debidamente, asegurar el control interno, hacer indicadores, como le digo, en el balance scorecard, y de esa forma estaremos muy bien con nuestros clientes, con el Estado cumpliendo nuestra tarea y nuestra función. Este es mi libro, Planeación y Control Tributario para prevenir las sanciones en las pymes a través del balance scorecard. Como les dije, vamos a hablar de los contratos, 3 puntos fundamentales: arrendamiento, honorarios, servicios, comisiones y el pago. Entonces vamos a mirar esto en el contexto de pago fijos mensualizados. Bienvenidos todos. Para ello, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar este cuadrito que he elaborado de arriendos, en el cual podemos ubicar que hay una tienda o establecimiento de comercio, una ubicación, valor de canon mensual. Este valor puede estar grabado o no con IVA. ¿De qué depende? De que sea responsable del IVA en el caso de las personas naturales si superan 3.500 VTs, como lo dice el artículo 437, parágrafo 3 del estatuto. Y si es persona jurídica, pues ya sabemos que entra responsable del IVA. Ahí viene algo importante: debe de facturar de manera electrónica por el hecho de ser responsable del IVA. Puede ser que cobren un valor de administración, eso depende de dónde estemos ubicados, es decir, si estamos hablando de un centro comercial o estamos desde el punto de vista de la ley o lo que está regido por la propiedad horizontal, que es la ley 75 del 2001. Es decir, que la administración como tal no la cobrarían siempre y cuando tengamos un local o un bien inmueble arrendado en esas edificaciones. El IVA recaería entonces sobre el valor del canon, más no sobre el valor de la administración. Este sería el total. He cogido de ejemplo 16 puntos de venta en Cali, Medellín y los diferentes municipios allí. El valor total de la cobrar entonces estaría representado 26 millones de pesos del canon, 1.900.000 en materia de administración, IVA 4.047.000, artículo 771 raya 2, procedencia de costos, deducciones e IVA descontables. Quiere decir que estos 4.047.000 están debidamente facturados, son responsables de IVA, tengo derecho a llevarlos a mi declaración de IVA. A ese total de la factura, que son los 32, se van a practicar la siguiente retención en la fuente. Bueno, lo que cobran aquí comisión es porque puede haber estos sitios de almacenes de cadena donde a usted le cobran una comisión para los que manejan este tipo de contratos. Y la retención en la fuente de ley, estamos hablando retefuente a título de renta IVA, que en este caso sumarían 1.338.000 en el caso de los arrendamientos, y retención de ICA, que sería un formulario bimestral, el otro es mensual, por el orden de 136. ¿Cómo identifico esto? Pues recordemos que hay un contrato de mandato entre el dueño del bien y la inmobiliaria con la empresa Pollito, ¿cierto? Que es la que está tomando el bien en arrendamiento, entonces habría un contrato de arrendamiento. Entonces, si el dueño es una persona natural, entonces el por mandato le dice que es agente retenedor siempre y cuando cumpla con los requisitos del 368, cuando dicen que es comerciante y su patrimonio y sí que sus ingresos o patrimonio superan 30.000 VTs. También le puede decir: soy agente, soy responsable del IVA, entonces cumplo con los 3.500 VTs del artículo 437, parágrafo 3. Esas son las cosas que le tiene que informar la persona natural a la inmobiliaria. En este caso, el agente retenedor, recordemos que es la empresa Pollito quien va a practicar la retención, pero debe hacérselo entonces al dueño del bien, más no al intermediario que es la inmobiliaria. Por consiguiente, entonces el certificado debe ser expedido al dueño y no a la inmobiliaria. A la inmobiliaria le efectuamos el pago. ¿Qué pago le realizamos? Pues de acuerdo a esto serían 31 millones de pesos. Veamos ejemplos. Si es persona jurídica, entonces recordemos algo que decía eh, eh, mediante una pregunta. El arrendamiento de bienes inmuebles es una actividad mercantil. Entonces, esto revierte gran importancia con el artículo 20 del Código de Comercio,
el arrendamiento de bienes inmuebles propios no es una actividad mercantil, pero el arrendamiento de inmuebles para subarrendarlos y el subarrendamiento lo mismo sí es un acto mercantil. Entonces ahí les dejo la inquietud de que se lean ese artículo 20. Por consiguiente, toda esta persona jurídica, estas personas naturales no tendríamos retención, en este caso industria y comercio, y si son subarrendados, pues sí tendríamos ese tema, por ejemplo, el caso de almacenes de cadena, el caso de esta persona jurídica, que es la dueña del propietario, lo está haciendo a través del arrendamiento a través de una inmobiliaria. Cuando es propiedad horizontal no tendríamos esa situación. Y aquí tenemos un dueño que es propietario, una persona natural no responsable del IVA. Entonces, nótese que este no me va a cobrar IVA, el de acá, que es persona jurídica, sí es responsable del IVA. Es como la diferencia del uno con el otro. Al uno le hago RTI, al otro no le hago. Y entonces, los que sean regidos por propiedad horizontal, como este caso, me pueden estar cobrando solamente la administración. Esto depende de qué es lo que se esté, pero en todo caso en la factura de ellos nos van a referenciar el valor del canon de arrendamiento y el valor de la administración, que así está pactado en el contrato. Los códigos que ustedes ven aquí son los códigos contables, importante a la hora de hacer la contabilización, si es costo o gasto y el IVA descontable como tal, y estas serían las retenciones en la fuente y un pasivo. ¿Qué más me muestra aquí el cuadro de manera importante? Entonces, los NIT de cada uno de ellos, el RU, por ejemplo, aquí caprichosamente colocado que no tenemos RU, entonces el cuadro me sirve de control tributario para identificar, en este momento tengo a alguien sin RU. ¿Qué está haciendo ahora mismo la DIAN en sus revisiones? Solicitándome el RU y verificando que los pagos que estoy realizando coincidan con las actividades económicas de los beneficiarios de los ingresos de esos contratos. Por ende, es importante entonces completar esta tarea aquí, mirar si tengo o no tengo contrato, entonces grave si no tengo contrato, como este caso. La sugerencia y por ley comercial, el Código de Comercio, debe haber contratos entre las partes. Eso sí es imparitable y es fundamental. ¿Cuándo inicia el contrato? ¿Cuándo termina? Y otras preguntas importantes, quería la retención a título de renta el 3.5. Ya vimos que tarifa de RT-IVA lo habría siempre y cuando, en este caso, el que va a pagar sea un gran contribuyente, como en este caso la empresa Pollito. Entonces, indistintamente si es responsable del IVA, la empresa Pollito con el 437 numeral 2, 437 raya 2, numeral 2 dice que el ser gran contribuyente quiere decir que hace retención del IVA a todos los que sean responsables del IVA. Para este caso, entonces aplica. La factura quiere decir que todos los que sean responsables del IVA me van a entregar factura y los que no, pues me toca hacer un documento equivalente. La clave del documento equivalente, recordemos que lo hago yo para soportar transacciones con no obligados a expedir factura y este tipo de transacciones debo hacer ese documento y solicitar a la DIAN una autorización de la numeración. Importante preguntar si declara o no declara y hay unas notas. ¿Cuáles son las notas? Pues entonces acá hay un barrido de cosas que usted puede colocar allí. Todas las personas naturales responsables de IVA deben despedir la factura. A las personas naturales no responsables de IVA se debe elaborar el documento equivalente. Es decir, usted coloca notas que sean válidas, necesarias y suficientes y que requiera para efectos de su control. Entonces, si en este momento me preguntan, no, Henry, ¿cuánto es el valor de los contratos? Yo le diría, me suman 32 millones de pesos, incluyendo un IVA descontable que tengo de 4 millones 47. ¿Cuál es el valor entonces a pagar para mi efecto de mi flujo de caja? 30 millones de pesos, 31 para aproximarlo. El valor de la retención a la fuente de este mes. No tengo que ir a romperme la cabeza y mirar listados, imprimir y qué tipo de cosas, no, simplemente aquí tengo 1.338.000 y la retención del ICA bimestral sería 136. Veamos esto mismo, pero entonces en el tema de los pagos fijos mensualizados que veíamos ahora por concepto de honorarios, servicio y comisiones. Es el mismo cuadro. Aquí ya tenemos entonces el abogado, el contador, el revisor, el de mantenimiento ascensor, el ingeniero de sistema, el vendedor, pero de comisiones que está obviamente registrado en Cámara de Comercio. De los conceptos aquí caprichosamente he colocado que cada uno serían estos valores y los que son responsables de IVA, pues coloqué el abogado, el revisor y el de sistemas. Por consiguiente, de una vez ya sabemos que ellos tres me van a expedir una factura de venta. A los otros me tocaría hacerle un documento equivalente. Por ende, entonces, de la misma manera trabajaría la retención a título de IVA.
la retención en la fuente correspondiente y la retención del ICA en este caso no operaría sino a las que sean eh, no profesiones liberales, ¿sí? Porque recordemos que el artículo 23 del Código de Comercio me habla de las profesiones liberales, en este caso entonces no habría retención de ICA por no ser contribuyentes, pero tenemos que el mantenimiento del ascensor y el comisionista sí habría que hacerle ese tipo de retenciones. Entonces, declara o sí, claro, se vuelve importante a la hora del pago y también el tema del artículo 383, que es la retención para asalariados, entendiendo que si cumple los requisitos para el mismo y si la renta líquida laboral grabable supera 95 veces, habría que hacer la retención. Si no, tocaría la retención plena al artículo 392, es decir, honorarios, comisiones y servicios. Si es declarante, honorarios y comisiones, entonces tendríamos el 8%. En el caso de servicio, el 4%. Si es no declarante, en honorarios y comisiones, tendríamos el 10%. Y en el caso de los servicios, el 6%. ¿Y por qué es bien importante eso? Porque hay unos requisitos que se deben de cumplir al momento de efectuar el pago. Entonces, para usted efectuar el pago, ¿usted qué tiene que pedir? Desde una vez entro con ustedes, mis queridos colegas contadores, y lo digo de manera respetuosa y con mucho cariño. Cuando hice el diplomado de Fundamento Jurídico para Profesional no Abogado, lo primero que preguntaron, levante la mano los que no tienen contrato, y yo la levanté y me di cuenta que estaba muy equivocado. Yo voy a hacer contrato con todos, absolutamente todos mis clientes. Ah, Henry, pero es que disculpa, el contrato verbal es válido. Yo no te estoy diciendo que no, ni voy a entrar en una polémica con ese tema. Lo que te quiero decir es lo importante que es que en tu contrato diga a qué te obligas con tu cliente. Entonces, como revisor fiscal, sabemos que está dado en el artículo, tenemos en el Código de Comercio todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad, en el artículo 107 y siguientes. Tenemos la ley 43 y todo eso está muy bien y está muy bonito. Pero resulta que hay veces te toca hacer una serie de cosas que no están estipuladas en el contrato. La invitación es que lo hagas. Y lo otro, la DIAN te pide siempre contrato de los pagos fijos mensualizados. Por consiguiente, si son 12 meses, debe haber 12 gastos, 12 IVAs, 12 retenciones, 12 valores a pagar. Entonces no es cuestión de acumular y que entonces que cuando me pase la cuenta y me pasó dos, entonces junto dos, junto tres. No, la contabilidad por causación, porque recuerda que el artículo 28, realización del ingreso, para lo obligado a llevar contabilidad es por causación, por ende ellos deben de causar esa información allí. Entonces, si tú no eres obligado a declarar, la propuesta es que hagas un documento equivalente, ¿sí? Como empresa para justificar el pago de esa persona con el contrato que aquí estás viendo porque es un pago fijo mensualizado. De esa manera tienes que solicitarle la seguridad social de un pago de un contrato mensualizado, el cual tú debes de entregarle. Sí o sí, debes de hacer una seguridad social. Si es de junio, correspondiente al mes de junio. Ah, que el mes siguiente te van a pagar, entonces tengo que esperar a que me paguen porque yo aplico el 27. No, usted tiene que entregar una solidaridad social de junio con respecto a junio y así sucesivamente. De los valores contrato. Entonces, mira la gran importancia que tiene el contrato para que te des cuenta cómo debes de pagar tu seguridad social y lo debes de hacer por cada uno de los contratos que tienes con tu cliente. Entonces sumas todo eso y ya sabes cuánto es lo que tienes que pagar. Entonces dejemos el misterio con ese tema, porque hay mucho enredo con eso y la realidad es que el tema es mucho más sencillo, ¿vale? Cada valor que tengas allí, entonces, ¿cuánto tienes? Muy bien, esto te puede dar una idea del contrato que tenés como contador, lo que es el tema de la seguridad social, tienes derecho a restártelo de la base laboral para el tema de los 95 VT en el 383 y como contador tenés unas obligaciones y demás, pero aquí dices a qué te obligas. Y de una vez, la declaración de renta y la información exógena, un pensamiento muy personal, eso hay que cobrarlo por aparte. Hay que decirle al cliente, es que esta es entre comillas mis prestaciones sociales que no tengo derecho porque es un contrato de prestación de servicios, pero es un valor no negociable, o sea, esto no debe quedar incluido dentro de tu pago mensualizado, que es mi punto de vista muy respetuoso parto de lo que es la información exógena de la creación de renta por la gran responsabilidad que tiene, por el tiempo que hay que dedicarle a esto, pues sugiero que debería estar en el contrato. Ahora, cuando haces un contrato verbal, el cliente te va a decir, don Henry, ¿y usted cuándo me dijo eso? Porque yo no me acuerdo. Bueno, ahí te dejo la inquietud. Y cuando hablamos de un contrato de información exógena, también, ¿a qué te comprometes? Si lo estás haciendo como asesor,
Es decir, que alguien allá lo hace y tú asesoras, o si tú te encargas de realizarlo, escribe todo ese tipo de cosas y elabora un contrato en que se obligan entre las partes. Ahora, hecho un contrato, pues recordemos entonces algo muy importante que dice el artículo 103 de, del Estatuto Tributario. Te habla de la famosa renta de trabajo, y dentro de la renta de trabajo está la prestación de servicios. Y si hablamos de prestación de servicio, el concepto 17951 de retención a la fuente habla del impuesto sobre la renta a los contratos de prestación de servicio. Entonces yo voy y busco ese concepto y me dice que la retención a la fuente se tomará el monto total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios de salud y pensión, que aquí lo estamos leyendo. Por consiguiente, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo y ratifico, se requiere contrato. Y no hay otra salida. Hay que hacer contrato y es la sugerencia que te hago y es lo que te piden los señores de la DIAN. Entonces, para hacer un pago, como decía ahora, importante entonces tener en cuenta el contrato, el RUT, para verificar si esta actividad económica coincide y está actualizada según la resolución 114-2020 que derogó la 139, la seguridad social que debe de adjuntar, un cuento viejo y mal contado, con el decreto 3032-2013 que reglamentó la ley 1607 del 2002, ahí decía, sí, que debe de entregar esa seguridad social conforme al valor del contrato. El artículo 82 de la ley 2277 pues te habla nuevamente el tema que ya se ha dicho de un salario mínimo legal mensual vigente, del cual no estarías obligado a entregar seguridad social. Pero resulta que la ley 1393 del 2010 te dice verificar que usted realmente esté afiliado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues pida la seguridad social, es la mejor recomendación que te hago desde el punto de vista control interno, y además, ¿qué tal que a usted le pase algo en esa empresa? Debe tener eso incluso, incluyendo la ARL. Ese es mi punto de vista, muy respetuoso y que les comparto. Declaración juramentada con el decreto 2231 del 23, pues se revive nuevamente este tema. Entonces, de una vez deja un documentico donde te quede esa parte, de una vez agrégale que entregó la seguridad social y que cumple con los requisitos del pago, pues, de todo lo que se respecta aquí, y además que es declarante o no. Elabora documento equivalente, ¿sí? O tener documento equivalente a la factura electrónica al momento del pago. Certificado de la cuenta bancaria, la causación del costo IVAs retejuente, como lo dice el artículo 771 rayado, es decir, procedencia de costos, deducción y IVAs descontables. Y ahora sí, si tengo todo esto, le efectúo el pago. Tesorería que tiene que hacer 22-23 contra el banco. No más. Veamos cómo funciona esto. Si yo tengo que sé que todos estos pagos fijos mensualizados son un hecho porque los tengo contractuales. Usted simplemente lo que tiene que hacer es contabilizar, como lo estoy indicando aquí, los débitos a la cuenta 5, 7, el IVA descontable, la 23, 65, 67, 68, que haga el pasivo estimado. Entonces, cuando le entreguen la factura, ¿usted qué va a hacer? Debita la 26, acredita la 22, la 23, 35. Pero en el caso de los documentos equivalentes, que usted ya sabe que debe elaborar el documento equivalente, como lo mostré en este cuadro, usted ya sabe que estos de aquí tienen que entregar el documento equivalente, perdón, no tienen facturino, que usted les hace el documento equivalente, pues elabore. ¿Cuándo lo puede elaborar? En los 5 primeros días. Al elaborar ese documento, entonces usted lo causa por contrato, lo causa. ¿Qué quiere decir? Que independientemente si prestó un servicio en un tema contractual, entonces usted lo causa, pero no lo va a pagar hasta que no le preste el servicio, que es lo que le estoy indicando aquí en el siguiente punto. Entonces, ¿prestó el servicio? Sí. ¿Qué dice el contrato? Que le pague los primeros días, que le pague al final, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, así mismo, o cuando entregue un informe, así mismo le paga. Saca de la 26 la debita y acredita la 22. Si ya hizo el D y lo llevó de una vez a la 22-23 para pagarle, prestó el servicio, lo que acaba de indicar, debita la 22 y acredita el banco. Puede haber arrendamientos que al momento de que yo le facture, le dice primero, esto es anticipado, págueme. Ah, bueno, entonces usted lo lleva a una cuenta 1330, que es el anticipo. Ellos reciben el dinero, le facturan y entonces usted legaliza la factura directamente cuando la reciba y ya le queda efectuado su pago. Por correspondiente, mire la gran importancia que tiene esto de los contratos a la hora de los pagos fijos mensualizados, y por ende podemos establecer unas conclusiones bien importantes. Establecer control contable y fiscal. ¿Cuáles son los pagos fijos mensualizados en la empresa? Estos cuadros que te acabo de comentar por arrendamiento y los pagos fijos mensualizados de los conceptos. Elaborar contrato de arrendamiento por honorarios, servicios y comisiones. Empieza por poner el orden tú, mi querido colega.
coloca tu contrato. Si no facturas, ¿qué te lo impide? Haz la factura, así no estés obligado, no interesa. Empieza a colocar el orden por ahí, que eso te facilita las cosas para tus costos, deducciones, porque luego estarás revisando como lo hace la DIAN, qué documento equivalente no lo hizo, de una vez empieza a rechazar costos, deducciones. Entonces, mira cómo empieza a colocar orden allí y me parece válido. De hecho, yo facturo de manera electrónica y no estoy obligado. Elaborar documento equivalente a los no responsables de IVA, siempre nos toca que hacer, entonces esa responsabilidad nos la ha tirado a nosotros el mismo Estado a través de sus decretos y leyes y qué sé yo. Entonces, en los 5 primeros días, dile a las personas, tus colaboradores, que elaboren esos documentos como te acabo de indicar allí. Recuerde que prime un contrato a la hora de hacer la revisión de los impuestos suyos. Entonces, ¿quiénes están pago fijo mensualizado? Ya sabe usted cuánto es la retención, cuánto se va a pagar, todo. Mira desde el punto de vista presupuestal cómo te sirve bastante eso. Si es responsable del IVA, debe facturar, totalmente de acuerdo, efectuar el pago una vez cumpla con los documentos requeridos. Como puedes darte cuenta, entonces te comparto esto. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco y espero que haya sido de gran utilidad esta información que te he entregado en la tarde de hoy. Que Dios me bendiga, el Señor los bendiga, que pasen